Buenas tardes, empezamos la primera sesión del tercer Congreso de Investigación del IES Los Álvarez. En esta primera exposición, aparte de mí, estarán como tribunales, como miembros del tribunal, Isabel Zamorano y José Luis Tudela. Y vamos a escuchar la defensa del primer trabajo de la alumna Sofía Moreno Piñera, que va a defender el trabajo titulado Del jeroglífico al emoticono, nuevas formas de comunicación, que ha sido tutorizado por Clara María G. Pues Sofía, cuando quieras, adelante. ¿Se ve ya? Sí. Vale. Desde el siglo XII a.C., la comunicación tuvo varias formas. Una de ellas fue la comunicación por símbolos. Los jeroglíficos egipcios son una muestra de que el lenguaje tiene distintas formas y la imagen es una de las más potentes, que son, al igual que las matemáticas, universales. Hoy en día nos encontramos en una situación en la que hemos recuperado formas de comunicación de hace más de 30 siglos. Quizás no sea una involución, sino que siempre estuvo en nuestra mente que la imagen es mucho más potente que la palabra. Buenas tardes. Con la venida del tribunal me dispongo a defender mi trabajo de investigación titulado Del jeroglífico al emoticono, nuevas formas de comunicación, tutorizado por Clara María G. García. Pues así, tal y como se muestra en el índice, estos serán los apartados que se irán desarrollando a lo largo de la presentación. Además, en el margen superior se podrán ir siguiendo también en cada una de las diapositivas. Pues así, comenzando con la justificación, Arenas 2012 afirma que la comunicación desempeña un papel crucial en nuestro desarrollo, ya que nos permite tener estabilidad en el resto de áreas de nuestra vida. Además, también tenemos que considerar la gran riqueza de nuestro vocabulario, ya que el español ha incluido préstamos de otras lenguas como son anglicismos, arabismos y, por último, los llamados emojis, esos elementos gráficos que están tan presentes en este trabajo y que nos permiten llegar a conocer el estado de ánimo de tu interlocutor, incluso poder llegar a comprender un mensaje sin necesidad de redactar una frase completa, tal y como se muestra en la imagen añadida. Pues ante ello se planteó un problema con la siguiente pregunta: ¿cómo se ha modificado el lenguaje escrito debido a los nuevos canales del medio digital? Teniendo como objetivo principal analizar los cambios producidos en la comunicación escrita a causa de las nuevas tecnologías y las adaptaciones en mensajes empleados actualmente, y dos objetivos específicos. Un primero, con el que analizar el lenguaje utilizado en el lenguaje utilizado en la comunicación por medios digitales, y el segundo, para diferenciar la comunicación de personas adultas y adolescentes en medios digitales. Pues así, entrando en el marco teórico, Varela 2005 afirma que nuestro vocabulario se irá enriqueciendo paulatinamente y continuará formándose poco a poco. Pues ya siendo así que a lo largo de la historia pues se han desarrollado diversas formas de comunicación basadas en la escritura, partiendo de las sociedades primitivas, donde la cultura se transmitía mayoritariamente de forma oral y directa, hasta llegar y se observan los primeros intentos de conservar el mensaje, hasta llegar a la escritura fonética. Pues así, los cambios tecnocomunicativos constituyen los cibermedios, dejando a un lado los sistemas tradicionales. Al respecto, Molina Campoverde y Toledo 2014 consideran que este fenómeno ha supuesto un gran impacto en la sociedad, sobre todo en las nuevas generaciones que han ido adoptando un nuevo estilo de relacionarse entre los propios jóvenes. Pues así, tras haber puesto en relieve la indudable importancia de la comunicación, en el penúltimo apartado se desarrollan los diferentes usos de una lengua común. Salas 2017 afirma que las diferencias vienen marcadas por la época en la que nos situemos. Es decir, las personas utilizan distintas herramientas según las necesidades de cada época. Además, por último, cabe añadir los elementos gráficos, emoji, emoticón, sticker y GIF, que son tan relevantes en este trabajo, y me gustaría hacer un inciso en ellos, ya que actualmente se crea cierta confusión entre ellos. Pues así, primero sería un GIF, sería aquel elemento que está en continuo movimiento. El sticker sería similar al GIF, pero en este caso no se mueve. Posteriormente, el emoji, que son estos elementos que están tan presentes en nuestros teclados actuales. Y por último, un emoticono, que son los que se forman a través de signos.
Pues así, en cuanto al enfoque metodológico, se trata de un enfoque cualitativo, ya que se pretendía observar cómo interpretaban mensajes distintas personas, con un alcance descriptivo, ya que pone de manifiesto la evolución de la comunicación, dotada de un carácter transversal, ya que se realizó en un espacio temporal concreto, y una toma de datos mixta, puesto que, aunque sí que es cierto que el enfoque es principalmente cualitativo, se obtuvieron ciertos datos de forma cuantitativa. Es así que, en cuanto a los instrumentos de toma de datos, el primero fue la entrevista a expertos. Se realizó una entrevista a Ángel David Fernández Miramete, licenciado en Lengua Española y Lingüística General, que ejerce como docente e investigador. El segundo instrumento fue el cuestionario, con el que se obtuvieron 297 respuestas, pero que tras ser depuradas quedarían en 283 válidas. Además, cabe añadir que este se dividiría en 3 bloques, tal y como se muestra, serían imágenes, nuevo vocablo y preguntas reflexivas. Por último, el instrumento número 3, los registros documentales, se analizaron conversaciones de 10 grupos pertenecientes a la aplicación de WhatsApp. Es así que, en cuanto al contexto y participantes, sería un total de 283 pertenecientes al cuestionario y 90 pertenecientes a los registros documentales. Cabe añadir que estos participantes, tras su documentación y observar que las etapas del desarrollo cognitivo son diferentes según autores como Piaget o Freud, se establecería una recopilación entre ambos autores, clasificando 4 grupos distintos que irían desde los 10 hasta los 75 años. Adentrándonos ya en las etapas de la investigación, en primer lugar se procedió a la recopilación de datos de abril a junio de 2021, seguidamente al análisis de dichos datos desde julio a agosto, la elaboración de la ficha de datos en agosto de 2021, las predicciones en septiembre de 2021 y la obtención de los resultados desde septiembre a octubre de 2021. En cuanto a los resultados, en el primer instrumento, entrevista a expertos, Ángel David establecería que los adolescentes emplean un léxico diferente, con el que todos hablan el mismo idioma, en este caso el español, pero están muy influenciados por ciertos rasgos como son los préstamos. Además, establece que el lenguaje icónico apareció antes de los emojis, con los códigos de circulación o cualquier cartelería que podamos observar en la calle. Pero sí que es cierto que los emojis han sustituido ciertos rasgos de la lengua oral, como son los códigos paralingüísticos. Por último, establecería que las tecnologías han influido en gran medida, ya que con ellas solemos decir más con menos, es decir, se tratará de una lengua híbrida con rasgos de oralidad siendo escrita. En cuanto al cuestionario, como bien dicho anteriormente, se dividió en 3 bloques. En cuanto al primero, imágenes, se procedió a preguntar sobre la interpretación que tenían sobre ciertos elementos gráficos, emojis, stickers, emoticonos, así observando cómo la gráfica muestra que los grupos 1 y 2, que van desde los 10 a los 40 años, presentarían una percepción de dicho emoji que aparece en pantalla distintamente de los grupos 3 y 4, que irían de los 41 años en adelante. En cuanto al bloque 2, nuevo vocablo, se procedió a preguntar sobre el significado que tenían ciertas palabras recientemente introducidas en las nuevas tecnologías, obteniendo como con el significado de en el chat, se muestra en la gráfica como el grupo 1, que va desde los 10 hasta los 25 años, el 93% acertó su significado frente al resto de grupos que no fue así. En este mismo bloque, otra de las preguntas que se realizaron fueron el significado de las palabras crush, follower, stalkear y hater, observando como, por ejemplo, con la palabra crush, el grupo 1 muestra un 98% de aciertos, el grupo 2 la mitad de ciertos, el grupo 3 un 73% y el grupo 4 un 2%, corroborando lo anteriormente dicho, ya que el grupo 1 destaca frente al resto. Finalmente, el bloque 3, preguntas reflexivas, se procedió a cuestionar sobre ciertas preguntas personales en las que en este gráfico que se muestra se preguntó sobre el uso de stickers a través de redes sociales, obteniendo una vez más como el grupo 1 de los 10 a los 25 años destaca frente al resto, ya que este grupo realiza un empleo de los stickers siempre y el resto de grupos los empleará de vez en cuando o incluso nunca. Así, otra de las preguntas de este mismo bloque preguntan acerca de
sí consideraban que los adolescentes empleaban un léxico diferente al de los adultos, obteniendo, tal y como se muestra en la gráfica, que todos los grupos están muy de acuerdo en que existe esta distinción. El último instrumento, registros documentales, se procedió a analizar 10 conversaciones de grupos reales pertenecientes a la aplicación WhatsApp, de un total de 90 participantes, y una muestra tomada del 15 de mayo al 15 de junio. Con ello se pudo obtener la forma que tenían de expresarse distintas personas a través de los medios digitales y la utilización y el empleo de elementos gráficos a través de ellos. Así se obtuvo una media de 83 palabras por cada audio, 10 palabras por cada sticker, una palabra y media por cada emoji, llegando a igualarse el número de palabras y emojis por intervención, y no llega a una palabra por intervención, destacando que en estos casos se llega a comprender perfectamente lo que se quiere transmitir sin necesidad de formular una frase completa. Así, a modo de ejemplo, se añade una de las conversaciones analizadas y esta pertenecería específicamente al grupo 3. Pues llegados a este punto, una vez analizado 8.269 intervenciones de 4 grupos diferentes, 7.273 palabras de 377 participantes, 2.963 emojis y 484 stickers, me va a permitir el tribunal empezar con el objetivo 2, pues ni siquiera se pensaba que el objetivo 1 pudiese llegar a cobrar tanto valor al traer los resultados. En cuanto al objetivo 2, que se basaba en diferenciar la comunicación de personas adultas y adolescentes en medios digitales, los grupos más jóvenes presentan un mayor manejo de las tecnologías, lo que les permite comunicarse con expresiones, imágenes y elementos totalmente distintos a los que emplean las personas más adultas, quienes recurren a lo práctico y sencillo como son los conocidos audios. Se concluye, por lo tanto, que existen diferencias comunicativas a través de los medios digitales en los diferentes grupos de edad. Simultáneamente a la elaboración de este trabajo, se fueron recopilando ciertas noticias en las que aparecían los emojis como reclamo, siendo un ejemplo el disco de Coldplay, el último disco de Coldplay, en el que emplea para el título de sus canciones emojis. Otro ejemplo sería la serie de moda en Netflix, Emily en París, en la que uno de los personajes recibe un mensaje en ruso y no lo comprende, pero seguidamente al recibir un mensaje con emojis lo comprenderá a la perfección. La escena en cuestión es la siguiente. ¿Esto tiene sentido para ti? No. Creo que es cirílico. Ay, espera, de la clase de francés olvidé que tomaríamos un café. Como dije. Tal y como se ha observado, cuando recibe el mensaje en un idioma diferente al suyo, no lo comprende, pero tras recibir el mensaje con los emojis, lo comprende, siendo así un idioma universal. Pues ahora sí, en cuanto al objetivo 1, que se basaba en analizar el lenguaje utilizado en la comunicación por medios digitales, pues los cambios son numerosos y continuarán existiendo, pero actualmente se centran en las imágenes. Es decir, los cambios se centran en ir más allá de una pantalla y poder pasar de un simple mensaje sin matices ni información adicional a un mensaje donde se entienda a la perfección su significado, estableciendo además un regreso a los métodos de los antepasados, donde la escritura era algo puntual y sobre todo centrado en lo gráfico, como los jeroglíficos, pinturas rupestres. Estas han sido algunas de las referencias bibliográficas que se han empleado para la elaboración de este trabajo. Y por tanto, a modo de síntesis, pues durante este trabajo lo que se ha demostrado es que la comunicación en esencia ha sido invariable. Desde que los antiguos egipcios tallaban en sus piedras figuras con las que comunicar y pasar a la eternidad toda su historia, hoy en día recurrimos a estas mismas formas para dar los buenos días a decir un te quiero. Por tanto, respondiendo al problema de investigación, se concluye que el lenguaje escrito se ha visto modificado por la incorporación de las nuevas tecnologías que permite incorporar elementos gráficos. Y si se me permite el exceso, son los nuevos jeroglíficos. Me gustaría agradecer, antes de ponerme a disposición del tribunal, en primer lugar a mi tutora Clara, por haberme ayudado a realizar este trabajo tan importante para mí, ser un equipo perfecto y sobre todo por su calidad como docente y sobre todo como persona. Por supuesto a Pedro por haber confiado siempre en mí
haberme enseñado que los errores nos hacen más fuertes y sobre todo pues estar ahí para solucionar cada uno de mis problemas. A mi familia por haberme ayudado, sobre todo a mis padres y a mi abuela, por haber estado ahí y hacer posible que yo haya llegado hasta aquí. A mis amigas por escucharme, por apoyarme y entenderme en cada momento a la perfección. Y también me gustaría agradecer a mi clase, puesto que aunque hayamos tenido nuestras cosas por los exámenes, pues solo nosotros sabemos lo que hemos conllevado estos 2 años y pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Sofía. ¿Puedes dejar, por favor, de presentar la pantalla? A ver. Ahora. Y, bueno, primero darte la enhorabuena por el excelente trabajo y la excelente exposición, hacerle extensiva a tu tutora porque efectivamente habéis sido un equipo perfecto y que creo que para iniciar este congreso ha sido una exposición de lujo. Así que doy paso a tu tutora para que intervenga y que complete o complemente tu presentación. Adelante, Clara. Hola, buenas tardes. Gracias, Sofía, por tus palabras. Bueno, yo quería, ahora hablaré del trabajo, pero primero quería felicitar a Sofía por la persona que es y felicitar a su familia, porque bueno, siempre he pensado y todos los vemos que los valores de casa se reflejan en las aulas y creo que la suerte es nuestra por poder trabajar con alumnas como ella. Entonces, lo personal, que para mí es lo más importante, enhorabuena a ti y a tu familia. Y ahora, si el tribunal me lo permite, tengo aquí un pequeño relato, resumen de su trabajo. El tema de su trabajo es divertido y atrevido. Ella intuía que algo había cambiado en la comunicación escrita, que era diferente según los grupos de edad y que había una brecha comunicativa. Fue valiente para trabajar y trabajar, informarse, leer e investigar, diseñar un esquema de trabajo y cumplirlo a rajatabla para llegar al día de hoy. En el camino, los acontecimientos le dieron la razón y el lenguaje con emojis aparecía en series de televisión y portadas de discos. Gracias, Sofía, por conectar pasado, presente y, por qué no, futuro con tu investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Te doy la palabra. Bueno, muy bien, Sofía, por tu presentación y por tu trabajo. Lo has hecho muy bien, de verdad. Pero yo tengo una preguntita por aquí. A ver si puedes contestarla, que yo creo que sí, perfectamente. ¿Cómo desarrollarías un proyecto acerca del reconocimiento del estado de ánimo de tu interlocutor a través de mensajes escritos? ¿Cómo harías eso? A grandes rasgos, ¿eh? Vale, muchas gracias por tu pregunta. Y pues si bien ese sería un trabajo fantástico y básicamente ese estudio para poder conocer el estado de ánimo pues sería sencillo si el interlocutor emplea elementos gráficos. Y lo único que habría que tener en cuenta pues es que la toma de datos debería de realizarse a largo plazo para obtener unos datos válidos y confiables. Es decir, en vez de realizar un trabajo transversal como es en mi caso, pues realizarlo longitudinal. Bien, gracias. Isabel, adelante. Hola, Sofía. Yo tengo también una pregunta y me gustaría saber por qué has utilizado la aplicación de WhatsApp y no otra en tu estudio. Muchas gracias, Isabel, por tu pregunta. Y pues si bien de mi propia experiencia, WhatsApp se trata del principal medio de digital en cuanto a mensajería. Aún así, por supuesto, tras su documentación, se pudo afirmar que, como bien he dicho, esta aplicación es la más empleada por todos los grupos de edades y, por lo tanto, la más adecuada para poder tomar una muestra. Muy bien, muchas gracias, Sofía. Bueno, Sofía, para terminar, me gustaría hacerte un par de preguntas. La primera, me gustaría que me explicase, no tengo muy claro por qué ha elegido una metodología longitudinal, o sea, perdón, transversal, cuando el estudio de los chats son longitudinales porque ocupan un espacio largo de tiempo, ¿no? Entonces, me gustaría saber los criterios porque lo tengo algo confuso.
Vale, pues gracias, Pedro, por tu pregunta. Y pues este fue un tema muy debatido cuando se comenzó con el apartado metodológico, pero una vez obtenidos los resultados, dado que la muestra se realizó en un periodo de 30 días, con las limitaciones que se tuvo, pues se tuvo que considerar transversal, ya que no superaba los 3 meses para considerarlo como un trabajo longitudinal. De acuerdo, y una última pregunta. ¿Has observado cierta reticencia o animadversión al uso de los elementos gráficos en los grupos 2, 3 y 4, o sobre todo del 3 y 4? Pues sí que es cierto que los grupos 3 y 4 no emplean estos elementos gráficos tan a menudo como puede realizarlo el grupo 3, que como he dicho a lo largo de todos los resultados siempre destacaba. Pero sí que es cierto que aunque no los empleen tan a menudo como el resto, sí están muy familiarizados también con ellos. ¿Pero no crees que están mal vistos por ellos? Pues no lo he considerado como tal porque sí que es cierto que los empleaban no en gran medida como los hacían el grupo 1 y el 2 en algunas ocasiones, pero no estarían mal vistos porque sí que los empleaban, entonces no lo considero como algo mal visto. Estupendo, pues muchas gracias por la respuesta. Clara, fantástico relato, enhorabuena. Enhorabuena a las dos. Y Sofía, no sé si quieres, para terminar, aportar algo más para completar tu exposición, o lo dejamos aquí. Por mí ya está todo. ¿Seguro? Yo creo que sí. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias también por tus palabras hacia mí y damos por terminada tu exposición, que creo que ha sido muy brillante. Así Muchas que gracias. gracias y ahora a descansar. Pues damos terminada aquí la primera intervención.